Buen día, amigos. Hoy, 14 de junio, ya estamos bien en el invierno. Ya se nota, ¿no? En las noches esas muy frías. Pero bueno, así es, estamos en el hemisferio sur y nos tenemos que bancar las 4 estaciones que son todas hermosas. Hoy vamos a seguir con Epicuro, su teoría de la felicidad conectada con el placer y sobre la amistad. Bueno, amigos, vamos para adelante, ¿eh? Apróntense en el desayuno, unos matecitos, café, té y aprontarnos para esta charla filosófica muy práctica y relevante para la vida moderna. Bueno, la semana pasada habíamos hablado de lo avanzado que era Epicuro para su época. Lo más interesante de las teorías de Epicuro es su teoría del placer. Epicuro fue confundido como un hedonista porque hablaba muchísimo del placer, pero no fue así realmente. Epicuro decía que el fin del ser humano es el placer. Aristóteles, acuérdense, decía que el fin era la felicidad. Pero Epicuro no estaba totalmente de desacuerdo con Aristóteles, pero decía que antes de lograr la felicidad tiene que venir el placer. Pero no es solamente el placer grandioso, son los placeres simples de la vida. Una de mis frases favoritas de Epicuro es: el queso puede hacer una fiesta con pan y agua. Muy lindo, ¿no? Porque son las cosas simples y si algo viene de más, perfecto. Epicuro decía de que hay que tratar de vivir con lo más simple y con lo mínimo, prepararse porque en algún momento vamos a necesitar esos hábitos de no tener mucho. Pero también decía que cuando viene algo, cuando la vida nos da un poco de lujo, hay que tomarlo. En sí, Epicuro era un poquito diferente a los cínicos, ¿no?, de ese tiempo, de que no querían ningún lujo. Epicuro decía que el placer, al ser lo más importante, hay que tratar de lograrlo constantemente. Y el placer en sí está situado en la naturaleza. Epicuro pensaba de que muchas de las cosas que inventa el ser humano, como el dinero, la fama y la vida de grandiosidad, no era un placer que era permanente, sino que a veces brindaba algo de más, pero también puede quitar, porque si no aprendemos a vivir sin ellos y no aprendemos a vivir de lo simple, cuando se nos van esas cosas, vamos a sentir dolor emocional. Y para Epicuro el dolor emocional y el dolor físico era lo contrario del placer y por eso era lo contrario de la felicidad. Epicuro decía que hay que evitar esos momentos de dolor. Y para tratar de evitarlos, porque siempre vienen, hay que prepararse para ellos, saber vivir con poco, saber vivir simplemente y tomar en cuenta de que cuando vengan esas cosas de más, aprovecharlas. La semana pasada dije que iba a hablar un poquito sobre la teoría de Epicuro de la amistad. Empecé con el placer porque su teoría de la amistad está conectada con el placer. Tener amigos era uno de los máximos placeres para el ser humano. Él decía que hay que vivir rodeado de amigos y por eso él creó la escuela llamada El Jardín, donde invitaba a todos, como habíamos dicho la semana pasada, tanto hombres como mujeres y también gente de clase baja y esclavos, que fue muy revolucionario para su tiempo. En sí, Epicuro decía que vivir en conjunto como en comunidad era muy importante. Tener amigos donde uno puede crear experiencias buenas, experiencias de placer. Charlar, caminar, también hablar de filosofía obviamente, pero en sí experimentar y disfrutar de las cosas simples de la vida con sus amigos. La amistad tiene un valor de beneficio para Epicuro y es mutuo. Nosotros damos nuestra amistad a alguien y ellos nos responden con su amistad. Eso es importante para Epicuro porque
al tener una teoría del placer, que hay que buscar el placer y evitar el dolor, al tener amigos, Epicuro decía de que estamos invirtiendo hacia el futuro y también el pasado. En sí, invertimos en el futuro porque si nos pasa algo o necesitamos un amigo para salir de algún problema que nos puede causar dolor, ahí van a estar ellos. Vamos a tener amistades que nos puedan brindar, aunque sea lo básico, porque para Epicuro, el ser humano para ser feliz necesita lo básico. Obviamente comer, tener algún lugar para dormir y poder existir de una manera simple. Al estar solo, eso puede estar en peligro porque vienen cosas de la vida donde necesitamos otra gente. Así que es una inversión en el futuro y también para ellos. Para los amigos es una inversión tenernos a nosotros como amigos. Y del pasado también, porque Epicuro decía que el placer también puede venir en tener memorias, en recuerdos lindos que hemos tenido, que hemos disfrutado con amistades. Experiencias que hemos tenido en el pasado pueden dar hoy, en el presente, un placer muy grande. Para Epicuro, recordar esos momentos lindos de la vida era como vivirlos en el presente. Bueno, amigos, Epicuro, el gran filósofo. Terminamos hoy con él, obviamente muy poquito, pero les sugiero de que búsquenlo, busquen sus libros, busquen sus charlas, busquen también otros escritores que han hablado sobre él, porque es muy interesante, muy práctico. Obviamente fue un poquitito nomás que hablamos, pero ojalá le haya motivado para seguirlo leyendo. Bueno, la semana que viene vamos a hablar de un filósofo nuevo, muy interesante. El filósofo más poderoso de todos los tiempos, porque fue emperador de Roma. Vamos a charlar sobre Marcos Aurelius. Amigos, acuérdense, existir es un milagro. Se despide Carlos Camacho, psicólogo.